El modelamiento y simulación de sistemas por computador se ha convertido en una de las herramientas más potentes en todos los ámbitos de la ingeniería y la investigación. En el campo de la perforación y modelado de rocas se usan cada día más modelos y con mayores aptitudes. Mi nombre es Romy Villanueva y estoy aquí para invitarlos a ustedes a participar en este interesante curso que va a complementar sus capacidades profesionales. Bienvenidos. Podemos entrar ya al curso con las diapositivas. Bien, ¿qué es un modelo? Todos conocemos en el mundo real un motor de automóvil, que es lo que vemos en la imagen. Este motor real puede ser dibujado en 3D en un programa de computadora. Esto se puede considerar un modelo tridimensional del motor. Mientras más detallado sea, mejor. Pero también podemos hacer un modelo de una parte de ese sistema, digamos de los engranajes, o de otra parte del motor, el cigüeñal. Cada parte del sistema puede ser modelado con un mayor o menor detalle. Este es un ejemplo de modelo. En el caso de nosotros, en la minería, tenemos que el sistema real es el pit, el tajo, la mina, y podemos modelarlo cada parte de ella que nos interese para nuestro estudio. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver una mina tajo abierto y al otro lado un modelo de esa mina, donde se puede ver los bancos, ¿no? Se puede ver incluso algunas fallas, la rampa, ¿no?, que representan la realidad. Entonces, un modelo es una representación de la realidad. Pero vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué es modelar? ¿Qué es modelamiento? Como está escrito, el modelamiento puede ser una abstracción, una imagen, una maqueta que hacen los arquitectos, ya es un modelo. Un simple dibujo también es un modelo. Un modelo computacional es algo especial. En una computadora uno no solo puede dibujar, sino que puede someter a ese dibujo a interacciones, puede someterlo a experimentación, un tipo de experimentación dentro, digamos, de la computadora. Para eso se requiere software especial. Si no existe un software para simular lo que queremos hacer con ese modelo, entonces tenemos que crearlo. Afortunadamente, en lo que es voladura de rocas, ya se dispone de ciertos programas para simular. Pero como vamos a ver, en otros campos, también en voladura de rocas, no existe todavía un programa especial y lo tenemos que programar. Pero bueno, podemos ver aquí un ejemplo de modelamiento a escala, que es otro tipo de modelamiento. Tenemos unos edificios que están dentro de un túnel de viento y se va a simular cuál es el efecto del viento sobre ellos, sobre su estabilidad, digamos, su esbeltez, la relación de altura con su rigidez. Y en el otro extremo, otra imagen, tenemos un cubo de cemento que ha sido digamos, fragmentado por el explosivo que se ha cargado allí. Esta es una prueba que hicimos en una universidad y también es un ejemplo de modelar. Uno lo que hace acá es un modelo a escala, se llama esto, y pone una carga explosiva como si fuera la realidad, pero en pequeña cantidad, y estudia muchas de las propiedades de la interacción, en este caso explosivo, medio circundante, que en este caso fue concreto, cemento. Pero bueno, vamos a nuestro punto. En una mina, que es el sistema completo, que acá he puesto una imagen, encontramos zonas donde hay carguillo y acarreo. Puede uno, entonces, hacer un modelo del carguillo y el acarreo. Yo recuerdo en mi época de estudiante, mi profesor nos ponía como tarea hacer un modelo que optimice el carguillo y el acarreo, como la pala llena los camiones, si van al pad o van al desmonte. Esa es una tarea de los años de la universidad. Pero hay softwares que se han ido implementando y cada vez desarrollando más y más con el apoyo de los usuarios de las minas, y ahora entiendo que son muy avanzados. ¿Qué más encontramos? Encontramos el acarreo propiamente dicho que hablaba hace rato. Ahí está. Podemos entonces también centrarnos en esta etapa y hacer un modelo al respecto. Aquí encontramos, obviamente, los taludes de la mina. Pero en los anteriores había un proceso de carguillo y acarreo, proceso de llenado de la pala hacia el camión, pero ahora cuando hablo de taludes ya no es un proceso, sino más bien es un estado. Ahí tenemos los taludes. ¿Cómo es que se modela un estado? En el anterior caso era más fácil comprender porque tenía que ver con cosas que se mueven, con cosas que se operan, pero cuando tienes un talud, el ser humano no está operando un talud, sino está esperando qué es lo que la naturaleza hace con eso. ¿Qué es lo que hace naturalmente? Suceden las cosas allí, o sea, por la lluvia, por los esfuerzos, por la excavación. Entonces, lo que se modela es un estado. Aquí más encontramos la voladura.
Como ven allí en el extremo inferior derecho, una perforadora, y he ampliado la parte de la malla de perforación y el momento en que sucede una voladura. Es lo que nos centramos en este curso. No nos vamos a centrar en el carrillo, el acarreo y los taludes, que pueden ser materia de otros diplomados, otros cursos, sino en la materia de voladura. ¿Qué podemos modelar en todo esto? Vamos a ver yo creo que es infinita la cantidad de cosas que se pueden mejorar y modelar a través del modelamiento y simulación. Pero, un ejemplo, por ejemplo, hay gente que trabaja con las rampas, con la rugosidad de las llantas, hay gente que trabaja con los taludes, elementos finitos, hay muchos softwares que se usan para poder diseñar adecuadamente los taludes. Y en voladura de rocas vemos que se puede modelar, se puede hacer un modelo para predecir cómo va a quedar la pila de fragmentos. Ese montón de fragmentos apilados después de la voladura se puede predecir. No solamente su forma, su granulometría, su desplazamiento, su separación de la nueva cresta. También se puede modelar el efecto que tiene el explosivo hacia el lado del talud, que se conoce como daño al talud. Y obviamente también se debe modelar la forma como van cargados los taladros de voladura. El sistema real y el modelo. Bueno, ya hemos visto que el sistema real es el todo y que nuestros modelos solo se enfocan en una parte que uno quiere estudiar para mejorar cierto proceso o cierto estado. Pero para hacer una simulación hay que disponer no solo del modelo, sino de ciertas relaciones entre las partes. Por ejemplo, cómo se relaciona el talud con el agua, la capa freática, cómo se relaciona la velocidad de los camiones con el desgaste de las llantas. Esas relaciones entre las propiedades, los parámetros, las demás variables que están en el sistema, de cada uno de los entes que pertenecen al sistema, se tienen que medir, se tienen que cuantificar. Por eso hay que hacer registros, hay que hacer mediciones para poder encontrar una relación y saber si esta relación es directa, es inversa o si no existe la relación también. Por eso decimos que el sistema real es una fuente de datos. Uno tiene que ir al campo y empezar a tomar datos. Por eso es muy importante la labor que tienen las hojas de registro, en la voladura, en el acarreo, en todas las operaciones. Por eso también decimos que un modelo es básicamente un conjunto de instrucciones para generar datos. Porque si el sistema real ya nos produce datos reales, cuando hagamos el modelo tenemos que colocar instrucciones, ecuaciones que den datos y que sean del mismo tipo o en la misma relación de la que existe en la realidad. De esta manera, podemos entonces hacernos nuevamente la pregunta de qué es modelamiento. No solo es hacer un dibujo, no solamente consiste en hacer un dibujo 2D, 3D, sino hacer cosas con ese dibujo. Es decir, si hago una pieza de máquina, una pieza de un mecanismo en 3D, tengo que poder hacer que esa pieza se deforme, vibre, se oxide en un software, no en la realidad, sino en el entorno del computador, dentro de un modelo matemático se llama. Estos modelos matemáticos pueden hacer con el modelo lo que queremos, que se oxide, que vibre, que se deforme, pero no existen siempre softwares ya hechos para tal propósito. Quizá para taludes existan. Pace, conozco algunos por allí, que estudian las cuñas, los deslizamientos, ¿no? Pero si uno quiere hacer un software para un propósito específico, por ejemplo, quiero saber qué pasa cuando el explosivo detona al lado de un macizo rocoso, en un medio rocoso, tengo que crear un software. Y para eso aplicaré un lenguaje de programación. Uno de los lenguajes de programación más conocidos para el desarrollo de modelos es MATLAB. Por ejemplo, en esta imagen estoy colocando un ejemplo de cómo usamos MATLAB para modelar la detonación de taladros de voladura y su impacto, su distorsión en medio rocoso circundante. Al lado encontrarán una conocidísima pantalla de un software para la estabilidad de taludes, ¿no? Entonces, el modelamiento ya lo entendemos ahora más. No solo es el dibujo, no solo es el diseño, sino también hacer que ese diseño pueda ser afectado por un modelo matemático, que es ya simular condiciones, simular, por ejemplo, la detonación, las vibraciones, la fatiga en caso de piezas, desgastes. Pero bueno, en voladura de rocas vamos a ver qué podemos modelar y haremos unos casos, unos ejemplos prácticos. Pasamos ahora a la otra parte, que es la simulación. ¿Qué es simulación? Como está escrito
es una actividad, ¿no?, de realizar experimentos con el modelo. Si uno realiza experimentos en el laboratorio, son simplemente experimentos, a secas experimentos. Pero si los experimentos se hacen con un modelo computacional, un modelo matemático y en un entorno computacional, a eso se llamará simulación, porque no estamos empleando explosivos reales, no estamos empleando en un macizo rocoso real, sino en un macizo rocoso modelado y un explosivo modelado también. Entonces, a ese experimento se le conoce como simulación. Lo mejor de la simulación es que nos permite hacer una pregunta que es ¿qué pasaría si? Esa es la pregunta de la simulación. ¿Qué pasaría si? Una pregunta que uno no se puede hacer en condiciones reales. Por ejemplo, si ya quiero saber cómo va a quedar la fragmentación después de una voladura, sin haber hecho modelamiento y simulación, tendré que esperar que se dé la voladura real, la prueba y el error. Solamente después de habernos equivocado unas cuantas voladuras, sabré qué hacer para mejorar el proceso, ¿no? Pero, en cambio, el modelamiento y la simulación nos permite anticiparnos, nos permite ahorrarnos esas 5 o 10 voladuras de prueba y error y anticiparse cómo va a quedar la fragmentación. Quizá, si el modelo es muy bueno y es muy preciso, tanto para predecir la fragmentación, ¿no?, como las variables que tienen del entorno del proceso, tengan mucha fidelidad en los resultados. Pero si no lo es, entonces tendremos que ir afinándolo poco a poco, y ese proceso también lo conocemos como afinamiento de modelo y lo veremos luego. Entonces, la mayor ventaja de la simulación es que no permite responder la pregunta ¿qué pasaría si? Por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de cargar con ANFO, cargamos con emulsión o con hidrogel? Como vemos aquí, esta imagen de un software donde se ha modelado 2 taladros de voladura y se está cargando simuladamente con 2 tipos de explosivo, ANFO o emulsión. Estamos viendo qué pasaría si se carga con ANFO o emulsión. Lo hacemos en un par de minutos, esperamos que el software procese su modelo matemático y nos diga qué es lo que ha pasado. Pero si nos preguntamos eso en la vida real, en la voladura real, tendríamos que esperar que suceda la detonación, esperar que haya el proceso de carguillo, excavación, para darnos cuenta cómo ha quedado la fragmentación, lo cual es obviamente el proceso obvio que hay que tener en cuenta en una prueba. Se entiende que así tiene que ser. En la realidad es donde tiene que verse las mejoras de un explosivo respecto al otro. Pero la anticipación cuenta mucho. Si mi modelo se va afinando a la realidad, entonces estamos haciendo un ahorro en el proceso de optimización de perforación y voladura. Bien. ¿Dónde se aplica modelamiento y simulación? No solo en el campo del carguillo del acarreo, donde se ven muchos softwares, como por ejemplo el Arena, que es uno de los softwares más amplios, incluso tiene un lenguaje de programación propio. Uno puede simular procesos de colas, ¿no? En el caso de voladura, uno puede empezar con una hoja de cálculo en Excel, que será, en nuestro caso, emplearemos mucho el Excel para programar algunos modelos y simular. Por ejemplo, usaremos el Excel para este caso de modelar y simular el efecto del explosivo en las voladuras de contorno y su criterio de daño que se puede tomar a partir de esta forma de evaluar el daño, la distribución del macizo rocoso en el contorno. También podemos usar MATLAB, que es un lenguaje de programación dedicado para modelar, para hacer modelos matemáticos. Como veremos, se han hecho muchos softwares a partir de MATLAB y luego se han evolucionado en otros lenguajes de programación ya más comerciales. Pero en nuestro caso veremos unos ejemplos muy, muy puntuales. ¿Cuándo un modelo es bueno? ¿Cuándo sé que el modelo que estoy haciendo va a cumplir su propósito? Bueno, la idea es comparar los resultados del modelo con los resultados de la realidad. Solo de esa manera sabré si mi modelo es capaz de predecir lo que va a suceder en la realidad. De hecho, un buen modelo es aquel que representa bien el sistema real porque sus cualidades de predicción del proceso se pueden manejar de una manera muy simple y a veces hasta con elegancia. Si los modelos son complejos y tienen muchas variables, a veces no son tan precisos porque piden mucha información y
se hace un modelo cada vez más tedioso de entender y de validar. Pero para eso, afortunadamente, existen otras técnicas que ya veremos, que también están dentro del tema de modelamiento, pero son técnicas especiales de modelamiento de sistemas complejos, o sistemas no lineales o dinámicos. Vamos a ver cuál es la forma de saber cuándo un modelo es bueno o no. Acá tenemos una curva granulométrica modelada, como ven está hecha en Excel, a partir obviamente de un modelo matemático, que creo que ya muchos de los que lo han visto antes pueden darse cuenta. Es la famosa curva granulométrica de Rosen-Walder. Pero tenemos también del otro lado una voladura real, la cual se han sacado algunas fotografías, escaladores de tamaño conocido. Un software especializado en el tratamiento de imágenes puede encontrar contornos y puede dibujar los bloques y estimar el tamaño de los bloques de la pila de fragmentos, y según el tamaño se asigna un color. Por ejemplo, acá los azules son los grandes, los verdes más pequeños, los rojos son más pequeños aún, y según el rango de colores puede hacer una curva que es de tipo de frecuencias o curva acumulativa, y a esta curva real, porque parte de información real de campo, se le conoce como curva granulométrica real de fragmentación, que se hace después de la voladura. Esta curva granulométrica real tiene que parecerse a la curva granulométrica de predicción del modelo, que está en el lado izquierdo. Entonces, si se parecen, diríamos que nuestro modelo es aceptable, es bueno. Pero si no, tendríamos que decir que nuestro modelo no es malo, sino que falta afinar. Tenemos que tener más cuidado para hacerlo cada vez más afinado y más válido. Bien. Una vez que se tiene un modelo, hay que darlo a conocer, hay que describirlo. Pero para describir un modelo hay que saber las partes del modelo. Hay que saber cuáles son las propiedades, las características de cada una de las partes. Existe una descripción informal. La descripción informal del modelo, se tiene que decir qué cosa se ha supuesto en el modelo, que no está del todo claro, y lo hace uno en un lenguaje más bien natural, no se usa mucho formulismo. Pero ya en la descripción formal uno usa cierto lenguaje más estricto como el matemático. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir acá a un dibujo que tengo, donde se ve en la fotografía una malla de voladura. Están perforando y abajo están los camiones cargando y un camión de voladura. Una descripción informal sería: en un banco se está perforando con dos perforadoras y este banco tiene dos caras libres y por otro lado un camión está cargando. Es una descripción primera, una primera aproximación de lo que estoy intentando modelar. Pero si ya quiero hacer una descripción más detallada, paso al lenguaje formal. Yo diría: se está empleando dos perforadoras cuyo diámetro de broca es, digamos, 6/1/8, puede ser 9/7/8, en fin, se está cargando con explosivo basado en ANFO, se está cargando con explosivo basado en emulsión, ¿no? Mirando acá esta fotografía, podré decir que esta voladura va a tener dos caras libres, una hacia la cresta, otra hacia la zona de carguillo, ¿no? Podré seguir en la descripción formal, diciendo también que en este caso, podría haber filas para el cuidado del talud especiales, hay filas de producción, se están usando hasta 2 o 3 diámetros distintos para producción, para buffer, para precorte. Puedo hacer cada vez más detallada y cada vez más formal la descripción del modelo. Es también importante en el punto de la descripción, como hemos escrito acá, explicar en qué software, en qué lenguaje de programación vamos a escribir toda esa descripción, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que estamos empleando Excel. Vamos a emplear Excel para hacer nuestros cálculos, que es creo que lo más básico que uno puede a nivel computacional hacer sus primeros modelamientos, ¿no? Pero si ya vamos un poco después progresando en el modelamiento y Excel nos queda, digamos, un poco limitado en sus funciones, diremos que estamos empleando un lenguaje como MATLAB, ¿no? Y si MATLAB incluso ya resulta para nosotros, como vemos acá en esta imagen del lado inferior derecho, empleamos MATLAB. MATLAB nos resulta muy bueno en la parte matemática, para aplicar las fórmulas, para dibujar los taladros, para ponerle un entorno. Matemáticamente tiene todas las funciones. Uno puede agarrar la función de matrices, trabajar con matrices, sumar matrices, hacer cálculos complejos con MATLAB.
pero la parte de la visualización, la representación gráfica, tiene ciertas limitaciones. Por ende, quizá uno tenga que ir hacia otro lenguaje más abierto, con funciones cada vez de nivel, se llama en el mundo de la programación, más básicas, ¿no? Arriba tenemos un programa que hemos hecho en C++, C Sharp, perdón, o en Visual C, y está hecho para predecir la fragmentación con un modelo conocido como Kurzweil, que veremos en breve. Bien. No solamente hay que decir o tener en cuenta en qué lenguaje, qué programas vamos a hacer el modelamiento, ¿no? Sino también qué tipo de experimentos le vamos a hacer. Por ejemplo, en el caso de acá, este programa está cargando explosivo en 2 taladros, digamos. Entonces se supone que lo que va a hacer este programa, como vamos a ver luego, es ver la interacción o cómo disturba el explosivo al detonar al medio rocoso. Entonces el experimento sería, ¿no?, influencia de la detonación del explosivo en el medio rocoso, ¿no? O también podría decirse que esa disturbación es vibración del medio rocoso, de las partículas de roca. Entonces se puede decir que el experimento simulado es medir la vibración, de predecir la vibración mediante este modelo. El experimento se llamaría entonces predecir o hacer una especie de juego con las variables para saber cómo afectan estas a la vibración, ¿no? También tenemos que mencionar, como dije, el tipo de experimentos que vamos a hacer. ¿Qué esperamos, no? ¿Cuáles van a ser los rangos que se manejan en las variables? Por ejemplo, si estoy haciendo una experimentación acerca de vibraciones, esperaré que el macizo rocoso que está adyacente al taladro vibre mucho más intensamente que aquel que está a 100 o 200 metros del taladro. Entonces uno tiene que explicar esas tendencias, esos rangos de las variables en la descripción del modelo. Y finalmente hay que explicar que si nuestro modelo es único, está solito en el universo, o hay muchos modelos que se pueden comparar con el nuestro, si hay ciertas relaciones con nuestro modelo de los demás, si hay antecedentes. En todo caso es una descripción del estado del arte de nuestro modelo que estamos investigando. Pero vamos ahora a la parte de la descripción informal que hemos visto. Es contar un poco sobre las variables. Por ejemplo, en la imagen que estamos analizando de la voladura, contaría que la zona de voladura está limpia, ¿no? Y una parte importante que dije hace rato es las 3 caras libres. Es una parte del lenguaje informal, pero dentro de la descripción informal no debo abusar de los supuestos. Por ejemplo, supongo que acá estas filas se van a cargar con estas filas de taladros, quiero decir, se van a cargar con un diseño distinto que implica el uso de menos explosivo. Es un supuesto, ¿sí? Tengo que colocarlo en el lenguaje informal. En el lenguaje formal iré precisando cuando dibuje los taladros, como veremos adelante en el software, pero en el lenguaje informal es el momento de poner los supuestos.